Bienvenidos a los coloquios de eSanidad. Yo soy Luis de Haro y más allá del Día Mundial del Cáncer que se celebró el 4 de febrero, queremos hablar de la aportación y los principales retos a los que se enfrenta la industria farmacéutica y la industria tecnológica en el ámbito de la y por qué es importante impulsar la innovación en ambos sectores. Contamos con dos personas que tienen verdaderamente una voz y cosas que decir, como son por un lado Carmen Aláez, que es la directora adjunta a la Secretaría General de FENIN, y por otro lado a Isabel Pineros, que es directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria. Muchas gracias a las dos por venir y es un gusto teneros aquí, ¿no? Lo primero de todo es que estamos ya en febrero de 2025 y seguimos pendientes de la aprobación del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. ¿En qué punto estamos y qué se puede esperar de esta normativa? Empezamos por ti, Isabel. Bueno, yo creo que en este momento es un momento muy importante porque el Reglamento de Evaluación de Tecnologías Europeo ha entrado en vigor ahora en el año 25, en enero, y empieza con los medicamentos oncológicos y las terapias avanzadas. En nuestra parte, el decreto de evaluación de tecnologías, que está en fase de alegaciones, se presentaron alegaciones al primer borrador y ahora estamos en un momento en el que esperamos ver cuál es el resultado de la valoración de esas alegaciones y cómo finalmente se publica, ¿no? Y se puede implementar esta evaluación de tecnologías también en su parte nacional. Desde Farmaindustria consideramos que este Real Decreto viene en un momento adecuado, es necesario. Vemos muy positivo que se regule por fin la evaluación de las tecnologías, en mi caso la evaluación de medicamentos, y consideramos algunos aspectos que se han recogido en ese Real Decreto que son especialmente positivos, como por ejemplo la separación entre la evaluación y la decisión, que se creen unos órganos de gobernanza participativos en la que se incluyan, además de órganos de la administración, también a los profesionales sanitarios y a los pacientes. Pero es cierto que hay algunos aspectos en los que Farmaindustria ha presentado comentarios porque creemos que deberían quedar reflejados, sobre todo para intentar garantizar que este Real Decreto de Evaluación de Tecnologías propicie una adecuada entrada de los medicamentos en la financiación pública, que quizás es el objetivo que tiene este Real Decreto. Por eso nosotros presentamos comentarios fundamentalmente en el que no queda recogido claramente en este Real Decreto cuáles van a ser los plazos. ¿Cuáles van a ser los plazos? Aparecen diferentes órganos de evaluación, en este caso las oficinas, donde aparecen unos plazos recogidos, pero es cierto que con el trabajo que van a realizar estas oficinas no ha finalizado el proceso, sino que luego después esos informes de evaluación tienen que pasar otro trámite, incluso incluyen un grupo que se llama Grupo de Posicionamiento, que está a caballo entre la evaluación y la financiación, pero no es posible determinar cuánto va a durar ese proceso, ni cómo ese proceso luego queda enganchado dentro de la parte de financiación y fijación de precios. Es decir, nos falta mapa, nos falta conocer todo el proceso y ver finalmente cómo va a ser el resultado de la evaluación y cómo se va a tener en cuenta el resultado de la evaluación. Y algo también bastante importante es tener en cuenta que todas estas instrucciones y guías que están reflejadas en el Real Decreto, nosotros creemos que para ser garantistas deben tramitarse da una audiencia a los interesados por medio de órdenes ministeriales, que es la figura normativa que nos da a todos posibilidad, todos los agentes involucrados, en poder presentar objeciones y comentarios, sobre todo si dentro de esas instrucciones y de esas guías hay obligaciones para la industria farmacéutica, en nuestro caso, obligaciones de presentar información, etcétera. Creemos que no está recogido en este borrador de Real Decreto y es un aspecto que debería, por ejemplo, tenerse en cuenta. Esto por darte unas pinceladas. Yo coincidiendo con Isabel, por supuesto, en todo lo que ha dicho respecto a esta oportunidad, ¿no?, del proyecto de Real Decreto. Desde el ámbito de la tecnología sanitaria, porque es una oportunidad. Primero, porque creemos que va a hacer mucho más eficiente y va a permitir compartir estos informes a nivel europeo de las agencias, va a poder compartir la información y de esta manera podremos agilizar estos procesos de evaluación, que es uno de los grandes problemas en productos como
los nuestros, los de tecnología sanitaria, cuyo ciclo de innovación es muy corto, cuyo también el ciclo de desarrollo y uso también es muy corto. Entonces, en muchas ocasiones, auténticas innovaciones que pueden cambiar procesos y mejorar procesos, pues la evaluación se aplazaba mucho y entonces pues al final no obteníamos el rendimiento adecuado en el plazo adecuado para los pacientes. Entonces, esta particularidad de los productos sanitarios hace importante lo primero, como ha dicho Isabel, y yo creo que se diferencie la evaluación de tecnologías sanitarias, de productos sanitarios y de medicamentos, porque aunque sea un mismo Real Decreto, pero en eso nosotros sí que insistimos mucho al Ministerio, precisamente por la diferencia. Nosotros, por ejemplo, la curva de aprendizaje hay que tenerla en cuenta. La utilización de las tecnologías sanitarias, la formación del profesional sanitario es muy importante también, con lo cual hay muchas diferencias que han hecho que, bueno, que este Real Decreto tenga este buen enfoque y luego que se puedan, pues eso, compartir o reconocer informes de agencias europeas, con lo cual, pues bueno, va a hacer más fácil y puede hacer más ágil este proceso. Como ha dicho Isabel, la verdad es que es importantísimo que el proceso de evaluación y el de toma de decisión esté diferenciado, pero también es verdad, bueno, pues que se tienen que tener en cuenta pues toda la información que se obtenga pues en términos, pues por ejemplo, de eficiencia del proceso, de impacto en los pacientes, de cuáles son los beneficios a largo plazo también, porque a veces pues pecamos, ¿no?, de hacer un enfoque o de una gestión a corto plazo. Esto nos va a permitir que todos aquellos análisis basados en la eficiencia, basados en evidencias, pues puedan hacer un enfoque de la incorporación de la tecnología sanitaria más estratégico desde nuestro punto de vista. La participación de los agentes, como ha dicho Isabel, tanto los profesionales, es muy importante la participación de las sociedades científicas, los pacientes, yo creo que luego hablaremos, pero la figura de las asociaciones de pacientes es muy importante porque nos pueden dar información y, por supuesto, los desarrolladores de tecnología. O sea, Real Decreto es una oportunidad que no debemos perder para tener más predictibilidad, es decir, oye, saber a qué nos enfrentamos. Isabel, faltan muchos desarrollos, guías de cómo nos tenemos que enfrentar a esto, de qué información vamos a necesitar, en qué plazo se van a conseguir, pero creemos que es una buena oportunidad y esperamos que toda la información que hemos aportado a raíz de todos estos comentarios que hemos hecho, todas las partes interesadas se tengan en cuenta. Hemos oído además recientemente que se iba a dotar presupuestariamente al director de cartera, que lo anuncia en algún medio de comunicación, con 8 millones de euros me parece. Bueno, eso es importante también, pues que se acompañe una dotación presupuestaria, porque si no, pues carece de sentido, ¿no? El decir, bueno, vamos a hacer un nuevo proceso, pues que se acompañe con esa dotación presupuestaria. Y para nosotros ya bueno, damos paso, ya no me alargo más, pero también la formación de los expertos. Para nosotros es muy importante. Entonces, también hemos incluido en nuestros comentarios pues el tema de los conflictos de interés, por ejemplo, que se incluyen, ¿no?, y que pueden también suponer un freno a la innovación, porque muchas veces estos productos tan innovadores, pues al final hay pocos expertos. Entonces, bueno, pues nos tenemos que asegurar que los que participan en esta evaluación tengan la formación adecuada en nuestras tecnologías. Muy bien, el otro día habéis hablado de él, las dos. El otro día César Hernández establecía un plazo de 180 días para la aprobación de nuevos medicamentos. ¿Cómo se encuentra el acceso a la tecnología en cada uno de los ámbitos vuestros? Hace 1 año y medio prácticamente se designaba como organismo notificado el Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, efectivamente, el plazo de los 180 días es una directiva comunitaria que te dice que es el tiempo que se tiene que tardar en incluir los medicamentos en los países, ¿no?, los Estados miembros. Esto es lo que comentaba un poquito al principio. En este Real Decreto no es posible identificar plazos, no es posible conocer cuánto va a tardar el proceso y luego, una vez que termine este proceso, si va a ser a continuación el trámite de financiación o no. Este mapa necesario para conocer cuáles son las diferentes etapas y conocer de una manera finita que tiene que llegar a un final con 180 días, o los días que correspondan. Es cierto que solo conocemos una parte, que es el Real Decreto ahora mismo de evaluación de tecnologías, pero algo muy importante es que el informe que salga de esta evaluación de tecnología tiene que ser un informe de calidad que tenga todos los aspectos necesarios para poder tomar la mejor decisión después. Y además debe ser un informe que debe evitar que se replique luego
porque lo que queremos es que solo haya un informe, sea reconocido por todos y no sea necesario hacer reevaluaciones. Entonces, ese informe de enorme calidad tiene que contemplar todos los aspectos necesarios para tomar esa decisión, esa mejor decisión. En este Real Decreto se habla de la parte clínica, de la parte económica y luego hay otros aspectos que son no clínicos, la parte jurídica, la parte ética, organizativa, que es cierto que no está desarrollada en este Real Decreto. Y también es muy importante, pero todos estos aspectos que debe contener la evaluación deben dar respuesta a los criterios que están recogidos en la Ley de Garantías por los cuales se decide la financiación de los medicamentos. No pueden considerarse nichos estancos. Tiene que ser la evaluación para tomar la mejor decisión y evitar que luego haya otras reevaluaciones posteriores, para conseguir de manera eficiente que esos 180 días o los días que marquen como plazo a cumplir sean suficientes para que estén los medicamentos a disposición de los pacientes. Me has preguntado cómo están en el ámbito de la oncología. Hombre, ahora mismo vivimos un momento enormemente disruptivo con un montón de nuevos medicamentos oncológicos. La mayoría de las 46 nuevas autorizaciones del año pasado de la Agencia Europea del Medicamento, tenemos al menos, tengo recogido 13 medicamentos nuevos para medicamentos oncológicos. Algunos incluso son medicamentos para enfermedades oncológicas nicho, pequeñitas, medicamentos huérfanos, específicas. Todo esto lo que detalla es que vivimos un momento de enorme disrupción en medicamentos, que además es una medicina personalizada, es un cambio importante de paradigma, no es un medicamento que vale para todo perfil de pacientes, sino que es un medicamento que va dirigido específicamente a un paciente concreto, a una diana terapéutica, a un biomarcador. Generalmente la investigación ha sido diferente, el desarrollo del medicamento ha sido diferente y también la autorización del medicamento ha sido diferente, pero eso no nos debe frenar para poder realizar una excelente evaluación y que esos medicamentos estén rápidamente a disposición de los pacientes. Porque no solamente son los nuevos medicamentos, son cada una de las nuevas indicaciones de esos medicamentos. Entonces hay bastante por trabajar. Momento estupendo. Carmen, ¿cómo se encuentra el acceso a la tecnología sanitaria o sea, en la tecnología sanitaria y sobre todo qué papel juega en la innovación oncológica, como decía Isabel? Bueno, en primer lugar, respecto al Centro Nacional de Certificación que has comentado, sí que se aprobó en julio de 2022. Es que tenemos que tener en cuenta que además el sector de atención sanitaria está inmerso justo en un cambio reglamentario. O sea, en el cambio de los procesos de certificación y obtención del marcado CE de los productos sanitarios, ¿no? Que es como si dijéramos el paso previo a la evaluación de tecnologías sanitarias. Porque lo que evalúa este centro nacional o los organismos, otros más de 50 organismos notificados que hay para esta evaluación, para esta certificación, como si dijéramos, se evalúa pues la seguridad, la eficacia de estos productos, ¿no? Luego ya hablamos de la evaluación de tecnologías sanitarias en cómo se incorporan los procesos, de la eficiencia, etcétera, y del impacto económico, el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Pero lo primero es que esté certificado este producto y ahí está el Centro Nacional. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos inmersos en ese cambio regulatorio, o sea, otra dificultad más, ¿no? Anterior justo a este nuevo Real Decreto de Evaluación. Entonces, bueno, aquí tenemos muchos riesgos porque hay hay bastantes barreras, por ejemplo, en el tema de los recursos que tienen que dedicar las empresas para esa certificación. Hace falta más análisis de evidencia, basada en la evidencia, por ejemplo. Hacen falta más recursos para invertir para toda la información que se requiere para la certificación de productos y esto pues puede causar riesgos como, por ejemplo, productos que lleven mucho tiempo en el mercado y que las empresas piensen pues que igual no compensa porque no compensa todo el gasto que supone o todos los recursos que hay que invertir en su certificación y lo puedan eliminar del portfolio, quedando algunos casos fuera pues en algunas enfermedades pues que no haya alternativas terapéuticas, por ejemplo enfermedades huérfanas o por ejemplo para enfermedades pediátricas, que como tú decías pues hay veces pues que es muy poco volumen el que se puede utilizar o muy poca tecnología y entonces pues que no compense, ¿no? Ese es uno de los riesgos que tenemos. Respecto
Entonces, bueno, pues eso es importante que se agilicen los procesos, porque además también estamos viendo, y además lo hemos oído, que a nivel de la Unión Europea se están a veces ya cambiando el foco de muchas empresas de, en vez de incorporar la innovación en la Unión Europea, se van a otros mercados, precisamente por todos, ya no solo los costes, sino la burocracia y los retrasos que hay en esa certificación. En cuanto al tema oncológico, muy importante. Hay ya mucho trabajo hecho y de hecho hay muchos ejemplos, si podéis acceder a ellos. Hay informes de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria nacionales, pues por ejemplo, OSTEPA hizo un informe sobre la inteligencia artificial en el cribado de cáncer de mama. Por ejemplo, hay muchos informes en cuanto a la protonterapia, que sabéis que es una tecnología muy avanzada para unos tumores de difícil acceso y en los que se ha ido evaluando pues, para la incorporación de este servicio en la sanidad pública y en la cartera de servicios pública. Entonces, desde nuestro punto de vista, para el tema oncológico, como decía Isabel, es muy importante porque hay mucha innovación que puede ayudar a mejorar mucho el tema de los tratamientos, incluso los companion diagnostics que los conocemos y que van de la mano ligada con los medicamentos, porque lo que te ayudan es a ver qué perfil de paciente realmente un medicamento va a ser efectivo. Y eso también pues es un ejemplo de la gran colaboración que hay entre los métodos de diagnóstico con los medicamentos y terapias avanzadas. O sea, para mí es un poco la colaboración perfecta. Si tenemos una terapia avanzada y encima podemos identificar qué pacientes esa terapia va a ser completamente efectiva, pues imaginaros. Y el papel de la evaluación es importantísimo porque van realmente a evaluar, oye, decir, esto es eficiente, cómo cambia la vida de los pacientes, cómo mejora su seguridad, cómo mejora la eficiencia, cómo mejora la efectividad, cómo mejora la calidad y esperanza de vida. Entonces, esos informes son importantes y bueno, en esto ya hay experiencia y hay muchos informes buenos. Entonces, este Real Decreto nos va a ayudar a que, bueno, pues si hay un informe sobre cierta tecnología en una agencia europea, pues directamente la podamos tener en cuenta en los procesos de decisión en nuestro sistema sanitario. ¿Y qué papel juegan tanto Fenin como Farmaindustria en la promoción de la investigación translacional en oncología aquí en España? Bueno, ahora mismo yo creo que tanto Farmaindustria como Fenin tienen bastantes buenos resultados en cuanto a la investigación que tenemos en nuestro país. Concretamente, en el ámbito de los medicamentos, el año pasado prácticamente fue 1.900.000 y pico ensayos clínicos y de ellos el 37% fueron ensayos clínicos en oncología en nuestro país. El volumen de investigación es muy elevado. Nos miran desde otros países del mundo para ver qué está pasando, cómo está haciéndolo España. Y es cierto que, a pesar de que el número también es muy alto, son investigaciones en fases muy tempranas y eso es excepcionalmente bueno, porque eso significa que son investigaciones que han comenzado en nuestro país y hay pacientes que pueden acceder a esa investigación bastantes años antes de que el medicamento esté autorizado. Pero claro, eso es posible gracias a que tenemos un excelente sistema sanitario, unos excelentes clínicos, investigadores y también que las compañías farmacéuticas, que son la mayoría los promotores de la investigación, lo realizan en España. Esto tiene que tener luego otra parte de continuación y es que la investigación que se realiza en España tiene que ser posible que el medicamento, una vez que esté autorizado en nuestro país, lo tengamos incorporado rápidamente en la financiación pública. Es claro que un investigador que ha participado en la investigación lo que quiere luego es tener el medicamento para los pacientes. Y es en esta siguiente, la segunda fase en la que tenemos que trabajar para que este tiempo, que ahora mismo es muy largo, el tiempo en el que se tarda en tomar la decisión de financiación en nuestro país, se acorten esos plazos. Y no solamente se acorten esos plazos, sino que los medicamentos estén financiados sin recurrir a las restricciones, que eso es algo que también está ocurriendo en la actualidad. Tenemos el año pasado 19 nuevos medicamentos oncológicos financiados, pero de ellos el 47% tienen una restricción en la indicación. Eso significa que la indicación autorizada de la Agencia Europea se ha tomado la decisión en nuestro país de restringir seleccionando a una subpoblación de pacientes. Esto es porque estos medicamentos generalmente cuando se evalúan les pone la etiqueta de incertidumbre, que es quizá la palabra mágica, ¿no? ¿Cómo se maneja esa incertidumbre? Pues puedes tomar la decisión de restringir la financiación o puedes tomar la decisión
que desde hace bastantes años se realiza, de llevar a un acuerdo con la compañía para poder repartir los riesgos. De manera que incluir un pago por resultados, un riesgo compartido, y solamente se abonaría, por ejemplo, el paciente cuando el medicamento ha resultado eficaz, ¿no? Con un resultado positivo. Este tipo de acuerdos que se llevan utilizando, creemos que es positivo seguir haciéndolo, mejor que restringir la población de pacientes candidata. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo resolvemos esa incertidumbre? Para eso hay que medir los resultados después de tomar la decisión de financiación. Nosotros, en primer lugar, creemos que hay que impulsar la digitalización, ¿no? Porque al final es la base de conseguir todo esto que estaba comentando Isabel. Aceleraremos pues todos los datos, y hay ejemplos ya de proyectos europeos que, impulsando esa digitalización y teniendo a nuestra disposición todos los datos de una manera interoperable, podemos agilizar los resultados, podemos analizarlos más rápidamente y obtener respuestas, ¿no? Eso para empezar. Entonces, claro, nosotros desde nuestro sector, que la digitalización ya sabéis que es importantísima en el sector de tecnología sanitaria y que la impulsamos la salud digital, pues creemos que es básico ya para ya como punto de partida, ¿no? Luego, respecto aquí de lo que se trata es de convertir el conocimiento en soluciones que tengan un impacto social y económico alto. Entonces, nosotros desde FENIN promovemos, pues por ejemplo, y junto con Farmaindustria, los encuentros de las plataformas de innovación en tecnología sanitaria, que ahí es donde se encuentran todos estos actores del sector y de donde surgen muchas colaboraciones. Entidades públicas, entidades privadas, spin-offs, etcétera. O sea, nosotros lo que queremos es que estas colaboraciones se potencien para luego hacer proyectos conjuntos que puedan permitir esto, que todo este conocimiento y toda esta investigación al final pues pueda traducirse en una serie de soluciones, tecnologías, etcétera, o mejor de procesos que van a impactar directamente en el paciente. Entonces, pues creemos eso, que también la digitalización es una herramienta básica para promover esa traslación esa investigación translacional, desde luego, la colaboración entre todos los agentes, el papel de los profesionales sanitarios. Nosotros también tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de colaboraciones, porque al final, cuando un producto entra en el mercado, también incluso se tiene que medir, ¿no?, cuál es ese rendimiento, incluso en esas ciertas nuevas indicaciones, que nosotros también tenemos ejemplos y que puedes decir, pues este producto lleva mucho tiempo en el mercado, ¿por qué tenemos que hacer un estudio de evidencia? Porque hemos visto que se puede ampliar esa indicación o a otro tipo de procesos, otro tipo de pacientes o a otro momento, ¿no?, de más temprano o menos de la enfermedad. Entonces, o otro perfil de paciente. Entonces creemos que pues la colaboración de los centros públicos y de los centros de investigación es fundamental. Ya hay muchas iniciativas. Nosotros también creemos que el PERTE Salud de Vanguardia ha sido muy importante para promover esa investigación y esa innovación. El Ministerio de Innovación también ha hecho muchas iniciativas que pueden facilitar, ¿no?, al final que nos pongan las bases y los mimbres para que esa innovación, para promover esa innovación y sobre todo que se traslade a esas soluciones. Hablamos mucho de investigación e innovación responsable, que es un término y un concepto que lleva bastante tiempo, pues desde el Horizonte 2020, desde los fondos europeos, en el que al final la investigación y la innovación tiene que dirigirse a las necesidades reales y que van a impactar, y no pues una investigación e innovación que esté completamente desconectada de la sociedad. Eso también es un punto importante que tenemos que tener en cuenta y que creemos que la colaboración público-privada puede facilitar esta innovación con real impacto. Después de todo esto, lo que me surge es preguntar cómo se puede mejorar la colaboración entre la industria, los centros de investigación y los hospitales para mejorar la eficiencia en los procesos de innovación. Bueno, y un poco lo que he comentado antes, ahora mismo el investigador es un clínico que tiene una parte asistencial y una parte de investigación. Puede ser el mismo clínico el que participa como investigador en un ensayo y luego a la vez tiene su consulta diaria donde atiende a sus pacientes. Yo creo que la colaboración de la industria farmacéutica en este caso es clara. El volumen de ensayos que tenemos en nuestro país y luego también las diferentes colaboraciones que se establecen
para poder disponer de todos estos medicamentos, ¿no? Después de la autorización. Es decir, tenemos la colaboración de la industria farmacéutica en la etapa de investigación, la colaboración, evidentemente, en la etapa importante que es la autorización, que es lo que marca el antes y el después, conseguir que un medicamento ha demostrado su calidad, su seguridad y su eficacia, y que además que el balance beneficio-riesgo es positivo, y después ese medicamento tenemos que ser capaces de incluirlo en la financiación para que ese clínico pueda utilizarlo para sus pacientes y que el medicamento esté comercializado en nuestro país, porque hasta ese momento el medicamento no está comercializado en nuestro país. Y un aspecto también importante que no hemos comentado antes es qué ocurre hasta que se decide la financiación de un medicamento. Lo que ocurre es que este profesional sanitario tiene que solicitarlo a través de una aplicación que tiene la Agencia Española del Medicamento de Situaciones Especiales, Medicamentos de Situaciones Especiales. Esta petición está regulada por un Real Decreto que no está pensado para que se pueda pedir el medicamento para los pacientes durante un periodo de tiempo muy largo. Y además tiene como la parte negativa es que depende mucho no solamente del que el profesional lo pueda solicitar, sino que hay comunidades autónomas que los piden y comunidades autónomas que no. Y es lo que los pacientes perciben como una falta de inequidad, ¿no? Tenemos que ser capaces de acortar esa etapa. Tenemos que ser capaces de reducir ese tiempo para que el medicamento pueda estar comercializado para todos los pacientes, para todo el sistema sanitario, y darle a este profesional la posibilidad de poder prescribirlo a sus pacientes con una decisión de financiación positiva. Nosotros en el ámbito de la tecnología sanitaria, es verdad que es un poquito diferente por el desarrollo de los medicamentos y todo el tiempo que lleva, ya hemos hablado de los ciclos de innovación nuestros. Entonces, bueno, como decía antes, lo primero, identificación de necesidades, yo creo que es lo más importante, ¿no? en esta parte. Y hay una colaboración continua, precisamente por lo que os decía, o sea, los profesionales sanitarios están continuamente diciendo, o sea, también aportando información sobre sus necesidades a las empresas con las que están en contacto y en colaboración, pues porque disponen de sus equipos en los hospitales y pueden decirle, oye, tengo esta necesidad, este equipo podría solucionármelo, se puede incorporar. Son ciclos de innovación muy rápidos, como decía. Hay muchas, además, actualizaciones de equipos. Hay una colaboración continua. Entonces, ese diálogo continuo eso es muy importante para la identificación de necesidades. Y luego, pues, la colaboración público-privada, por supuesto, el hacer proyectos conjuntos. Es muy importante tener esa confianza entre, bueno, el hospital, la industria, los profesionales sanitarios, incluso las sociedades científicas, y contar siempre con el paciente. Eso es muy importante también para esa detección de necesidades. Nosotros también tenemos mucha experiencia en cuanto a la medición, que, como ha dicho Isabel varias veces, es muy importante, el real world evidence. Al final, pues bueno, tenemos que contar con los profesionales y con los investigadores para decir, oye, ¿y esto qué impacto está teniendo? ¿Realmente estamos cumpliendo esta necesidad o no? Entonces, bueno, y luego lo que comentaba antes, los centros de investigación también son fundamentales, se acercan mucho y cada vez se acercan más ¿no? a esta colaboración abierta y esta confianza para decir, bueno, aquí tenemos que trabajar juntos por el progreso de la sociedad y identificar, ¿no? conjuntamente estos procesos y hacer procesos conjuntos público-privados, que yo creo que es fundamental. ¿Y qué papel deben de jugar los pacientes en la investigación y en la evaluación de tecnologías? ¿Cómo es la colaboración entre la industria farmacéutica y tecnológica con las asociaciones de pacientes? ¿Es creciente? ¿Debe ser todavía mayor? ¿Cómo es? Yo es que creo que los pacientes son fundamentales. Ahora mismo el paciente es un paciente formado e informado, no es el paciente de hace unos años, no es el paciente que estaba en el centro, es un paciente que quiere estar integrado dentro en todos los procesos. Y todos los procesos abarca desde la etapa de investigación en la que el propio paciente puede participar en el propio diseño del ensayo, pero luego también tiene que participar en la etapa de autorización. En la Agencia Europea del Medicamento hay un comité, que es el Comité de Medicamentos de Uso Humano, ¿no? El CHMP, donde también ahí debería tener una participación clara el paciente. No debería ser ajeno a ninguno de los procesos. Y en la etapa de financiación, en la etapa nacional,
El Real Decreto de Evaluación de Tecnologías contempla la participación del paciente dentro de sus órganos de gobernanza, pero es cierto que hay dos participaciones del paciente que son diferentes. Una es la asociación de pacientes, como representa a los pacientes, y otra es el paciente experto, porque es experto en su enfermedad. Y esto es clave. Si hay un medicamento nuevo para una enfermedad, pongamos el caso el más difícil, una enfermedad minoritaria, y se tiene que tomar la decisión de incluir o no incluir un medicamento en la financiación, contar con ese paciente como experto en su enfermedad, porque hay aspectos que van más allá de la eficacia de un medicamento y de la seguridad de un medicamento. Y hay que contar con ese experto como profesional, o sea, hay que contar con él. Nosotros desde Farmaindustria creemos que dentro del ámbito de la financiación tiene que existir sí o sí la figura de el paciente experto dentro de un comité de expertos junto con el profesional sanitario que es experto en esa enfermedad. En el caso de una enfermedad rara es que es fundamental. Las enfermedades minoritarias son desconocidas, tienen una prevalencia muy baja. Si tenemos un profesional sanitario que conoce esa enfermedad y tenemos un paciente que padece esa enfermedad y contamos con ellos para que informen qué opinan de lo que puede mejorar en la salud ese medicamento, tendremos una información fundamental, al menos como asesores. Luego otra cosa es que participen en el órgano que deciden la financiación o que se considere que hay un conflicto para que participe de manera transversal en un comité decisor, pero como asesores son fundamentales. Y luego, perdona, ya lo último, también en la medición de los resultados. Estamos hablando de medicamento que está a disposición de los pacientes, hay que seguir recogiendo información para poder verdaderamente percibir cuánto se ha invertido en ese medicamento y lo que reporta en salud al propio paciente. Y también hay que contar con el paciente para eso. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con Isabel. Bueno, yo creo que, como decimos, es una buena noticia que en este Real Decreto de Evaluación cuenten con los pacientes. El papel de las asociaciones de pacientes es muy importante. Además, tenemos que ver toda esa evolución que han tenido, esa profesionalización, todos los servicios que aportan a los pacientes, incluso información sobre los ensayos clínicos, que tú decías antes y yo me acordaba de asociaciones de pacientes que tienen esa información porque precisamente el paciente no tiene por qué saberlo, incluso el profesional, como tú decías, que está a veces pues muy pues en lo suyo y dices, oye, pues yo tengo información de estos ensayos clínicos que están en marcha para nuestras patologías. Es muy importante, ellos tienen información crítica de cuál es el impacto de ese medicamento, de esa tecnología sanitaria, de esa terapia. Cómo mejora, por ejemplo, pues la enfermedad, los síntomas, aunque sea solamente los síntomas de ese paciente. Si es más fácil o más difícil el uso de ese producto. O sea, es información clarísima, básica. Y como tú decías, al final para medir todo eso y para tener información tenemos que facilitarlo. Incluso los propios pacientes lo piden. Cómo esos reportes tienen que estar integrados en esa información, tanto en los procesos de investigación como en los propios procesos de los pacientes. O sea, que eso ya entre en la historia clínica y que se pueda medir y que se pueda extraer esa información de qué le está pasando al paciente, cuál es el impacto, cuál es la tolerancia del paciente a todo ello, cuáles son los resultados que importan. Entonces, en este Real Decreto, aparte de la información sobre mortalidad o morbilidad, es importantísimo qué resultados en salud, qué le importa al paciente en cuanto a todo eso y qué impacto está teniendo. Y además de esa manera, yo estoy segura que tendremos, o por lo menos nos acercaremos a ese enfoque a largo plazo que yo digo. Porque es que si no, acabaremos diciendo, bueno, es que esto mejora, no mejora, mortalidad, tal, resultados clínicos. ¿Qué pasa con el paciente? Porque es que además la percepción del paciente también impacta en esos resultados clínicos, eso está demostrado. El que el paciente, pues eso, esté mejor o tenga más facilidad de uso, facilite todo, ¿no? Y vuelvo a insistir en la transformación digital del sistema. Eso va a facilitar que todo esto se recoja y se pueda tener en cuenta, porque si no, es verdad que es muy difícil, no podemos complicar los procesos tanto, pues bueno, vamos a intentar tener esas plataformas que nos faciliten, oye, pues qué es lo que dice el paciente. Y luego otro aspecto muy importante es la formación de esos pacientes, que yo creo que las asociaciones de pacientes están haciendo un trabajo buenísimo, incluso como son conscientes de su papel en estos nuevos procesos de evaluación, ya hay documentos, ¿no? que
que dicen o que guían cómo tiene que ser esa participación del paciente, lo mismo que hay documentos de la Agencia de Evaluación Española de cómo tiene que participar la industria de una manera estructurada, ya hay eso. Y los pacientes están siendo muy responsables, tanto desde el foro como desde la plataforma, y están haciendo módulos de formación para ver cómo yo participo en esos procesos. No tiene que ser de una manera, bueno, pues yo tal, no. Tiene que ser de una manera estructurada para que eso realmente pues luego tenga unos resultados válidos. Entonces, bueno, yo creo que es importante y que las asociaciones yo creo que tienen un papel fundamental y lo están haciendo muy bien. La verdad es que es un gusto escucharos porque al final lo que me queda después de todo lo que hemos hablado es que hay un mensaje de esperanza, es decir, las cosas van bien, vamos avanzando por el camino correcto, nos encontramos con dificultades que vamos salvando, ¿no? Habéis hablado bien del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, hay que esperar, hay que seguir avanzando, del trabajo con los clínicos, del trabajo con los institutos de investigación, del papel de las asociaciones de pacientes, ¿no? Y daros las gracias por estar aquí a las dos, sinceramente, y todo lo que tiene que ver con 28 días contra el cáncer, más allá del Día Mundial, lo podemos seguir en www.isanidad.com. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.